Bendiciones, iglesia. Este es el devocional El Pan de cada día y hoy quiero compartirles una palabra muy especial acerca de nuestro deber como siervos del reino o en el reino de Dios. Ciertamente somos hijos de Dios, pero también hemos sido llamados a tener una actitud de siervo. Cuando hablamos de una actitud de siervo, es una actitud de servicio, y nosotros lo vemos en la vida de nuestro Señor Jesucristo, como Él vino a servir a la humanidad, Él vino a servirnos a nosotros. Y mire lo que dice Lucas capítulo 2 versículo 49, y le voy a estar dando el paralelo con la versión amplificada, y dice así: entonces Él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Aquí está hablando el Señor Jesús, ¿verdad? Cuando María y José lo estaban buscando, y dice: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Esta palabra es algo que el Señor me ha estado hablando mucho, y en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Mira lo que dice la versión amplificada, dice: y les dijo, ¿cómo es que teníais que buscarme? ¿O por qué me teníais que buscar? ¿No habéis visto y sabido que es necesario, que es un deber que yo esté en la casa de mi Padre? Entonces, número uno, Jesús les está diciendo, es un deber, es una obligación moral, podríamos decir, que yo esté en la casa de mi Padre. Y dice: y esté ocupado en los negocios de mi Padre. Está hablando de un deber de estar en la casa, pero no solamente de estar en la casa del Padre, sino de estar ocupado en los negocios de mi Padre. Yo creo que este es el tiempo donde como hijos de Dios necesitamos estar ocupados, o debemos de estar ocupados en los negocios de mi Padre. Si Él es nuestro Padre, el reino de Dios son asuntos son nuestros asuntos, y es una mentalidad que Dios me ha estado hablando, y nosotros podemos servir en la casa de Dios desde dos posiciones muy diferentes. Una, como hijos que sabemos que son los negocios de nuestro Padre, y ahí me es necesario estar. O puedo estar sirviendo en la casa de Dios porque como un voluntario, como alguien que lo mira desde afuera, como alguien que dice, bueno, me pidieron que hiciera esto, yo lo voy a hacer, pero tarde que temprano esa persona va a decir en su corazón: es que me piden que haga mucho en la iglesia, es que es mucho tiempo para servir, es que me parece que no debería de estar tan metido, invertir tanto tiempo, yo tengo mis asuntos. Pero la otra parte es como Jesús dijo: estos son los negocios de mi Padre, y me es necesario estar en los negocios de mi Padre. Y ese es el remanente, esa es la mentalidad de remanente que Dios está levantando o está llamando en este tiempo. El remanente sabe que son los asuntos de su Padre, que las cosas, los asuntos del reino, la visión, el ganar las almas, el discipular, el evangelizar, el bautizar, el liberar, el estar ministrando, el estar sirviendo en la casa de Dios para avanzar el reino en diferentes áreas, como llámese ujier, alabanza, maestras. Esos son los asuntos de mi Padre, y en esos asuntos me es necesario estar, me es una prioridad, es un mandato, podríamos decirlo así, es una obligación moral, es algo que tiene que ser revelado a mi vida, porque no es lo mismo decir, es que yo necesito estar en los asuntos de mi Padre, es que yo le rindo cuentas a mi Padre celestial, y es muy diferente como cuando yo lo miro de una manera voluntaria. Entonces yo digo, para mí es una opción, hoy lo hago, mañana no lo hago, hoy me siento bien, hoy tengo mucho que hacer, entonces no sabes que las cosas de esas cosas de la iglesia o del reino no las puedo hacer. Eso es una mentalidad errónea, eso es como que lo tengo como una opción, y pudiera darle mucha palabra, pudiera hablarle de muchos ejemplos donde el Señor Jesús lo habló. Y quiero terminar con Lucas 17, en el versículo 7, está hablando acerca del deber del siervo, y esta es una palabra que si nosotros la escuchamos nos puede resultar muy dura, pero
el Señor la dejó ahí plasmada para que nosotros aprendiéramos de ella. Y mire, dice, ¿quién de vosotros teniendo un siervo, está hablando en este tiempo que tienen criados o los siervos en la casa, dice, ¿quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa y siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepárame la cena, ciñete y sírveme hasta que yo haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. Es decir, cuando uno es un empleado, cuando uno es un siervo, hay un deber que uno tiene que cumplir, hay una asignación, hay una función que uno tiene que cumplir. Y la función del siervo, dice, es hasta que tú hayas atendido a tu amo, a tu señor, ahí tú vas a poder hacer lo tuyo. Yo espero que usted en esta hora alcance a recibir la revelación de esta palabra, o que usted ore al Señor para que el Espíritu Dios traiga esta revelación. Dice, y dice, no le dice después de esto, come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Es como hoy en día su jefe todos los días no le dice gracias por haber cumplido tu jornada laboral, no, porque tú eres un empleado, hay un salario y usted cumple su asignación. Entonces dice, ¿acaso le da gracias por hacer lo que se le había mandado? Dice, pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado. Mire, hay cosas que ya se nos han sido ordenadas que las hagamos. Dice, cuando lo hayamos hecho todo lo que hemos hecho, todo lo que se nos ha ordenado, dice, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Esta es una palabra muy fuerte, porque en nosotros cuando hacemos las cosas hay una parte donde sí tiene que haber un reconocimiento, donde tiene que haber una recompensa. La palabra de Dios también dice que Él es galardonador de los que le buscan, que Él paga, el obrero es digno de su salario y todo esto. Pero aquí nos está dando una confrontación de cómo nosotros tenemos que servir. Dice, y si aquel que ha hecho solamente lo que se le ha ordenado, dice, considérese como inútil. Es muy fuerte, porque el Señor siempre nos está pidiendo a que vayamos a más, a que caminemos la milla extra, a que produzcamos más, no solamente lo que me ha sido ordenado, no solamente lo que me ha sido mandado, o no solamente hago por cumplir, sino que es cuando hago porque estoy apasionado. Entonces hago lo que me ordenaron, pero voy más allá, camino la milla extra. Es como el pastor predicaba en un día de estos, un domingo, y le decía, mira, Juan el Bautista hizo más allá de lo que se le requería, de lo que se le había pedido, porque Juan el Bautista estaba apasionado. Juan el Bautista estaba, y el Señor Jesús nos enseña también, él vino a servir y se la pasaba todo el tiempo sirviendo, toda la noche orando, velando y orando para servir a un pueblo por la pasión, por el amor. Y en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Iglesia, nosotros no necesitamos una invitación para servir en la casa de Dios. Yo, como hijo de Dios, tiene que venir una revelación a mi vida de que en los asuntos de mi Padre me es necesario estar. Él nos escogió, Él nos llamó, Él nos apartó, nos predestinó, y hemos recibido los beneficios de la cruz, hemos recibido los milagros, las sanidades, la provisión, y todo eso está bueno, y todo eso forma parte del plan de Dios. Pero hay una milla extra que Él está pidiendo que nosotros caminemos. Él dice, ¿y cómo van a conocer acerca del Salvador si nadie les predica? Esa es la milla extra que nosotros tenemos que ir. Esos son los negocios de mi Padre. Por un tiempo la iglesia ha estado buscando de Dios porque necesita sanidad, porque necesita prosperidad, porque mis negocios, porque mis asuntos, porque mi familia, porque yo, pero este es el tiempo de cruzar esa línea y decir, yo en los asuntos de mi Padre, a mí me es necesario estar. Hay algo que nos ha sido ordenado, y el primer punto sería decirle, haz aquello que el Padre ya ordenó que hagas, haz aquello, el Padre ya dijo, predica del evangelio, bautízalos, haz discípulos,
discípulos. Eso es algo que se nos ha sido ordenado. No es el invento de alguien, no es la visión personal de un hombre, es la visión de Dios. Las almas son la visión de Dios y ya se nos ha sido ordenado. No fue un mandato y dijo, id y hacerlo. Vaya, y dice, y lo que por gracia haber recibido, por gracia vayan y háganlo. Hagamos lo que se nos ha sido ordenado y de ahí hagamos la milla extra. De ahí vayamos más allá para que el Señor pueda decir de nosotros, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te voy a poner. Hay una iglesia que quiere lo mucho, hay una iglesia que está esperando la sobreabundancia, la extravagancia en todas las áreas de su vida, no solamente la financiera, pero le dan muy poquito a Dios. Y el llamado en este día, la exhortación en este día es: en los asuntos de mi Padre me es necesario estar. En los asuntos, hay veces uno dice, yo me he sentido enferma muchas veces, cansada muchas veces, y llega el domingo y parece como una batalla que voy, no voy, pero yo estoy cansada. Y cuando hablo de cansada no es me duele la uña del pie, o me siento enferma, tengo dolor de cabeza. Pero hay algo que siempre viene, y en los asuntos de mi Padre me es necesario estar. Por eso siempre estamos al frente, procuramos siempre estar al frente, iglesia, porque el Señor tiene que ver de nosotros que somos utensilios de uso honroso. Tiene que encontrar en nosotros que somos vasos de honra, que somos confiables para Él. Y pudiera seguir enseñándole acerca del servicio, acerca de estar disponible, pero prepare su corazón y dígale: Señor, en tus asuntos que me sea necesario estar. David dijo: me es deleitoso, me es delicioso, me agrada estar en la casa de Dios. Pero déjeme decirle, no era ir a sentarse en la casa de Dios, era estar ocupado en la casa de Dios, como empecé diciendo que el Señor Jesús dijo: me es necesario estar en la casa de mi Padre y estar ocupado en los negocios de mi Padre. Así que yo creo que este es el tiempo que veremos ese remanente ocupado en los negocios del Padre. Te bendigo en esta hora y conéctate para seguir recibiendo este devocional.